que lleguemos sean de interés de todos ustedes. Así que sin más le cedo la palabra a Itziar, por favor. Le recuerdo que tiene 20 minutos. Muy bien, intentaré. Me voy a levantar para que me vean al final, que antes no se veía. Bueno, yo en primer lugar agradecer al Ararteko que haya elegido el tema de las enfermedades minoritarias para estos cursos de verano, agradecer a los organizadores y bueno, pues agradecer también la presentación. Yo vengo aquí para establecer sinergias. Creo que es muy importante este tipo de foros en el que estamos todos juntos, sí, en el que están pues los afectados, que son los más importantes. Los afectados, están las asociaciones de pacientes, estamos los médicos que en el día a día intentamos hacer lo mejor posible para tratar a estas personas, están los científicos y creo que estamos en un momento muy importante. Se han dado pasos pues a nivel europeo, a nivel estatal, importantes en los últimos años y creo que estamos en el momento de poner en marcha medidas concretas y seguir avanzando juntos. Como decía el título, vamos a hablar de investigación, podríamos hablar de muchas cosas, pero el tema hoy nos vamos a centrar en la investigación y yo voy a hablar la primera parte que serían las peculiaridades, cuáles son las necesidades, que muchas ya las ha dicho el Ararteko y las han explicado mucho mejor que yo los afectados, las familias y los pacientes, cuáles son los planes de acción y algunos ejemplos en cuanto a nuestra situación actual. No voy a repetir lo que son las enfermedades raras, que ya nos ha comentado el Ararteko, simplemente insistir en que son muchas y por ello son una prioridad de todas las políticas de salud pública. Creo que ha habido éxitos de tratamiento, ha habido avances importantes en algunas enfermedades, pero todavía quedan muchos retos y muchas dificultades. Y así vamos a ir viendo cuáles son estas características. El gran problema es que son alrededor de 7.000 y cada una es muy diferente. Hay enfermedades de todo tipo. Algunas solo afectan a un órgano, otras afectan a muchos a la vez. Hay una gran variabilidad clínica. La mayoría empieza en la edad infantil, por eso los pediatras estamos especialmente sensibilizados con este problema. Pero unas son muy graves, fallecen en poquitos meses, en pocos años, otras son incapacitantes a lo largo de la vida y por ello es muy difícil organizar nada en relación con estas enfermedades minoritarias. ¿Cuál es nuestro reto en la investigación? Pues investigar en todas y cada una, no solo en aquellas que tienen una asociación detrás, no solo en aquellas que son más frecuentes. Cada enfermo merece nuestra máxima atención y por eso tendremos que tratar de investigar en cada una de ellas. Pero no solamente vale con investigar en la enfermedad, tenemos que investigar qué le ocurre a cada enfermo, porque muchas veces un mismo tratamiento es útil para un enfermo, pero no es útil para otro. Eso lo vemos diariamente yo en mi trabajo en el cáncer. Por eso tenemos que tender y buscar cómo podemos hacer una investigación y una medicina más personalizada. Hemos hablado y hemos visto ejemplos muy claros de la importancia de la genética. Casi el 80% de estas enfermedades son de base genética. En muchas de ellas se conocen el patrón de herencia, si es dominante, si es recesiva, y por eso nos van a interesar no solamente los enfermos, como muy bien decía Ana en su exposición y en su vivencia familiar. Para las familias es muy importante saber el riesgo que tienen otros familiares y su propio riesgo como portadores de algunas enfermedades, con lo cual nuestro reto va a ser investigar en genética los avances en el genoma humano, en descubrir nuevas pruebas diagnósticas. Nos van a ayudar no solamente a mejorar el diagnóstico, sino que también nos van a permitir asesorar para que cada familia decida en base a poder hacer un diagnóstico prenatal, un diagnóstico preimplantacional, y luego veremos algunos ejemplos en las siguientes presentaciones. Conocer los genes nos va a ayudar a plantear nuevos tratamientos, nuevas dianas terapéuticas y nuevos fármacos. Hemos dicho también y hemos tenido las vivencias de que son enfermedades crónicas, invalidantes, que tienen un gran impacto social y que muchas de ellas generan un alto grado de dependencia. Con lo cual yo solamente voy a hablar de sanidad, pero tendremos que integrar muchos otros aspectos, como antes se comentaban, a nivel educativo, a nivel social, a nivel laboral, que realmente pues son importantes.
La realidad es que hay muy poquitas enfermedades de este tipo que tienen curación definitiva. Es verdad que hay más fármacos, es verdad que hay más ensayos clínicos, pero todavía nos quedan retos importantes. Retos para buscar tratamientos, para conseguir la curación de los enfermos, y si no conseguimos curar, es muy importante lo que se comentaba previamente, evitar el deterioro, evitar la progresión de los síntomas, y por eso tendremos que buscar el máximo beneficio social, no solo pensando en supervivencia, sino también pensando en calidad de vida. Por eso no nos valen indicadores de salud en cuanto a tasa de mortalidad, de morbilidad. Tendremos que pensar también datos, indicadores en relación con la discapacidad, porque todos los avances que consigamos para disminuir esta, pues será bueno para la calidad de vida de estas personas que también nos preocupan. En los últimos años ha habido algunas iniciativas internacionales que creo que han ayudado mucho, que hoy estemos en una mejor situación. Creo que la primera fue en Estados Unidos, se aprobó en el Congreso, por eso el papel de los políticos es muy importante en este campo, con las políticas de los medicamentos huérfanos. Eso ha sido muy importante desde el año 82 para favorecer la investigación en este grupo de enfermedades. Pero vamos a ir más cerca, vamos a ver en Europa qué ha ocurrido. Yo creo que lo más importante empezó ya en el año 1999 con la aprobación del primer plan de acción de enfermedades raras en Europa, y lo que comentaba el Ararteko con la recomendación del 2008 para que los 27 Estados miembros tuvieran una estrategia en el año 2013. La realidad es que hay muy pocos países que han hecho los deberes. El primero fue Francia, que ya los tenía hechos. Cuando esto ocurrió en el año 2008 ya tenían su plan, y actualmente están en el segundo plan y han sido absolutamente pioneros en el mundo de las enfermedades raras. Luego fue Bulgaria, Portugal, Grecia, y España fue el quinto país. Siempre tenemos bastante complejo a nivel europeo, pero la verdad es que hay muchos países, Alemania, Italia, el Reino Unido, países que parecen con muchos más recursos y que todavía no tienen ninguna estrategia. El más reciente ha sido en Bélgica, el 2011, con lo cual yo soy bastante escéptica y veo difícil que alcancen el objetivo para el 2013. Para ello, la Unión Europea estableció un programa europeo con fondos que se han utilizado para organizar algunas reuniones, y yo pongo aquí una foto en la que participaron miembros de FEDER y yo misma, pues para intentar ver cómo se impulsaba esta estrategia a nivel estatal. Tenemos otras herramientas importantes, que es este portal de información Orfanet, que me parece que es una herramienta excelente de información sobre estas enfermedades, que es útil para todos, para afectados, familias. Recibe pues más de 10.000 visitas al día, y realmente creo que es muy importante colaborar con este portal. También las asociaciones de pacientes a nivel europeo han tenido un papel fundamental, y creo que Eurordis, intentando unir los esfuerzos de muchísimas asociaciones europeas, han facilitado mucho esto de dar poder a los pacientes, que creo que es fundamental. Bueno, y luego, si consideramos cada una de las enfermedades raras, mi campo es uno que ni siquiera se sabe cómo clasificarlos. No se sabe si es un cáncer, si es una alteración de la respuesta, son las histiocytosis, y bueno, como eso podríamos hablar de muchísimos otros ejemplos, pero realmente hay bastantes proyectos europeos. Tenemos una buena red de profesionales, estamos de 5 países europeos. Uno de los miembros es un afectado, un padre de una niña, de 2 hijas también con un problema similar al que se ha presentado previamente, y nuestro objetivo no es solamente Europa. Pretendemos que a través de tener información en varios idiomas, entre ellos el castellano, podamos llegar al mundo latino, de Estados Unidos, de América del Sur. Y esto, bueno, pues yo pongo el ejemplo de lo que yo trabajo, pero hay en muchas otras enfermedades. ¿Qué ha ocurrido a nivel estatal? No voy a hablar de las leyes, que no conozco, solo voy a hablar un poquito en lo que he trabajado desde el año 2007 y sobre todo en el 2008, que fue la estrategia en enfermedades raras, que se aprobó, como ya ha comentado el Ararteko, que tiene varias líneas de actuación que no voy a detallar, solamente voy a leerles el objetivo que se plantea de investigación, que es fomentar la transferencia de la investigación a la práctica clínica, al diagnóstico y al desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas. No es investigar por investigar, es investigar por intentar resolver los problemas de salud e investigar en todas las partes o todos los tipos de investigación posible.
En ello, en la estrategia, también quiero reconocer la gran labor de FEDER. Creo que la unión de las asociaciones es fundamental para que podamos trabajar, como antes decía al principio, de forma sinérgica entre todos los interesados. Pero a nivel estatal, como bien saben, las políticas sanitarias están transferidas y el Ministerio no puede nada más que recomendar. Con lo cual, ¿qué es lo que hemos hecho en la comunidad? Llevamos muchos años trabajando en este campo, hemos intentado participar en todos los ámbitos, como comentábamos, a nivel estatal, a nivel internacional, en el CIBER, como luego hablará Luis Castaño, y llevamos muchos años intentando trabajar en ello, en el plan de genética, y creo que es muy importante lo que ha comentado el Ararteko, que el consejero presentó en junio del 2011, que es el Plan para el Desarrollo de la Genética y el Plan de Acción de la Estrategia de Enfermedades Raras. Ha habido una sensibilidad especial en el Parlamento Vasco para este problema y yo confío que esto, que es bueno para los pacientes, que es bueno para todos, pues continúe avanzando y seamos capaces de implantar medidas concretas. Voy a hablar de la situación actual. Muy brevemente, hacemos investigación epidemiológica y esto es fundamental para que este tipo de enfermedades minoritarias sean visibles. Nuestros sistemas de codificación, que pongo aquí el ICD-9, ICD-10, bueno, pues no pueden entrar hasta este detalle, entonces hay algunos grupos, algunas personas del Departamento de Sanidad que tratan de buscar nuevas maneras de que estos enfermos sean visibles. Creemos que es muy importante lo que va a empezar con la codificación en las consultas externas, con la historia electrónica común, y lo que creemos que es fundamental es trabajar unidos con los recursos que tenemos también a nivel estatal, con el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Luego miraremos los datos que tenemos en Euskadi, pero tenemos que trabajar en este tipo de enfermedades con un ámbito internacional. Y en ello creo que el papel, por ejemplo, del registro de anomalías congénitas es importante y ha llegado algunos datos de interés a nivel europeo. También debemos investigar en la prevención. Lo mejor sería evitar que las personas nazcan con enfermedades. Podemos hacerlo en pocas cosas. La prevención primaria, lo poquito que se puede conseguir es intentando impulsar las campañas de administración de folatos para prevenir defectos del tubo neural y dirigirnos fundamentalmente a las mujeres antes del embarazo. Creo que es muy importante la ampliación de los programas de cribado neonatal, pero exige una reflexión. No es solamente lo que la tecnología nos permite, tenemos aparatos que nos permiten detectar muchas enfermedades, sino que tenemos que introducir otros criterios éticos, como muy bien comentaba antes Alberto, en lo que puede suponer el diagnóstico, por ejemplo, de portadores, lo que puede suponer el diagnóstico de una enfermedad incurable en la que no podamos hacer nada para frenar su curso. Por eso hay diferentes niveles de reflexión a nivel europeo, a nivel estatal, y tenemos miembros de nuestro Consejo Asesor que participan en estos grupos de trabajo. Esto tiene que ser un proceso dinámico. En el año 2010 se introdujo la fibrosis quística, que incluye estudios genéticos, y ya hemos detectado algunas familias. En mayo de este año se ha introducido la drepanocitosis, ya hemos encontrado 2 recién nacidos con esta enfermedad. Creo que esto es importante. Y luego tendremos que dirigirnos también la prevención hacia algunos enfermos que tienen enfermedades genéticas, como puede ser la hipercolesterolemia familiar, que si lo detectamos pronto podremos prevenir que tengan un infarto a la edad de 30 o 40 años. Para la prevención es muy importante, como antes hablábamos, la investigación en genética para conseguir un mejor diagnóstico, para conseguir un asesoramiento a las familias y para conseguir nuevas terapias. Pero no tenemos que investigar solo en genes, tenemos que investigar también en proteómica, en metabolómica, bueno, no solamente a nivel del genoma. Creo que la tercera línea fundamental de nuestra investigación tiene que ir hacia que los profesionales sanitarios y que la propia sociedad conozca mejor y esté mejor informada sobre estas enfermedades. No es solamente que los médicos tengamos en la cabeza las características de las 7000, que las conozcamos bien y así seamos capaces de reconocerlas, sino que creo, como antes también se planteaba en la vivencia de los afectados, tenemos que saber
pensar en ellas, pero tenemos que ser capaces de comunicarnos con el paciente para que nos dé las pistas sobre su enfermedad y para intentar que pueda vivir pues también con una actitud lo más positiva posible. Y para ello tenemos que trabajar en red, no podemos trabajar de forma aislada, y eso es algo que ha cambiado mucho en los últimos años y lo tenemos que hacer a lo largo de todos los años de nuestra vida. Tenemos que mejorar en la formación, como comentamos, y para ello hay iniciativas muy importantes pues de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria para intentar que también los médicos de atención primaria piensen en enfermedades raras e intenten conseguir el mejor diagnóstico y la mejor terapia. Pero tenemos que ser conscientes de las limitaciones de la medicina. Nosotros nos gustaría cerrar la puerta, yo lo digo muchas veces en el cáncer infantil, nos gustaría pues bueno, que no hubiera pacientes, pero todavía hay muchas limitaciones, no se conocen, como antes veíamos en la experiencia de Ana, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esas limitaciones de la medicina. Creo que también tenemos que investigar para mejorar nuestro modelo asistencial. Lo decimos, pero creo que lo tenemos que tener muy en cuenta, que el paciente debe ser y es el centro del sistema sanitario. Y el resto de los que estamos aquí, políticos, sociedad, departamento, asociaciones, lo único que tenemos que pensar es cómo unir nuestras fuerzas para mejorar la situación de los afectados. Tenemos que ver cómo podemos conseguir una atención multidisciplinar, integral, intentando que sea cerca, cuando es posible, cerca del lugar donde vive el enfermo, en la atención primaria, a la vez que sea con los mejores expertos. Y para ello creo que tenemos que buscar cómo adaptar el modelo actual. Creo que la estrategia de crónicos es muy importante y es muy útil para este tipo de enfermedades, el paciente activo, la telemedicina. Tenemos que favorecer la acreditación de centros de referencia, tendremos que facilitar la derivación de aquellos que se puedan beneficiar de una cirugía mejor en otro sitio, de las consultas multidisciplinares, de la coordinación. Creo que tenemos que investigar en ello y, por último, creo que es muy importante mejorar los recursos que dedicamos a la investigación en enfermedades minoritarias. Hay iniciativas importantes a nivel estatal, autonómico, europeo, y tenemos que fomentar la participación en ensayos clínicos y en estudios internacionales, pero creo que se investiga bastante en nuestra comunidad. Estos son solamente algunos datos proporcionados por la Fundación Vasca de Innovación e Investigación en el año 2009, pues para los centros sanitarios vascos, no hablo ni de la universidad ni de las empresas, pues destinaron 24 millones y el 4% el año 2009 fueron para las enfermedades minoritarias. El año 2010 en el año 2010 estaban activos o empezaban en el año 2011 30 proyectos dedicados a este tipo de enfermedades en nuestra pequeña comunidad, y los fondos dedicados para este tipo de enfermedades pues serán superiores a 1.800.000. O sea que en nuestra comunidad se investiga, sobre todo en algunas áreas de las enfermedades minoritarias. Y nada más, muchas gracias.